La anamnesis, indudablemente, como hemos visto, la filiación, los antecedentes, datos de edad y sexo van a ser importantes porque de acuerdo a diferentes periodos de la vida es mucho más frecuente algunas enfermedades que otras, ¿no? Entonces, para personas de la tercera edad es más común que puedan tener enfermedades de tipo neoplásicas o procesos degenerativos como la diverticulosis. Siempre va a haber algunas enfermedades que son más comunes en el sexo masculino o en el sexo femenino. Enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa son más frecuentes en el sexo femenino, el síndrome de intestino irritable también, enfermedades hepáticas, la cirrosis por el consumo de alcohol más frecuente en los varones, ¿no? Son datos importantes a tener en consideración. También la ocupación siempre va a ser un factor. Enfermedades ocupacionales pueden ser, por ejemplo, algunos de tipos de parasitosis, que pueden haber parasitosis hepáticas, si es que uno ha trabajado con ganado, ya sea porcino o ovino, ¿no? El tipo de procedencia, las personas que vienen de zonas selváticas es mucho más común que puedan tener enfermedades de tipo parasitaria. En la zona de la sierra hay zonas en las cuales la hepatitis crónica, la hepatitis B, es más frecuente. Por eso que en la anamnesis los datos de ocupación y de procedencia siempre son importantes. Y dentro de los antecedentes hay que evaluar una serie de antecedentes como pueden ser antecedentes familiares. Hay historias de familias que tienen mayor posibilidad de tener neoplasias de colon, neoplasias de la vesícula, antecedentes patológicos como cirugías previas, no son datos importantes en lo que es el estudio de la enfermedad digestiva y los datos de antecedentes, ¿no? Y cómo vemos al paciente, un vistazo inicial, saber que los pacientes van a ser evaluados en como tres grandes zonas, ¿no? En la zona de hospitalización, el paciente que ha ingresado, ya sea por consulta externa o por emergencia, y que requiere una evaluación mucho más completa y están hospitalizados. El paciente que viene por emergencia y en el cual uno tiene que tomar una decisión rápida para saber si ese paciente se queda hospitalizado, si ese paciente es operado. Entonces, la historia clínica y en el paciente con procesos digestivos como que tiene que ser mucho más rápida y expeditiva y nos va a ayudar a tener una mejor evaluación del caso. Y la consulta externa, que es un paciente que no tiene una enfermedad tan aguda, pero que requiere un interrogatorio de repente un poquito más corto que el paciente hospitalizado. El paciente que está hospitalizado se le deja una historia, se le hace una historia completa. En cambio, en la consulta externa, uno tiene entre 15 y 20 minutos para tomar los datos. Y eso es lo importante de saber enfocar el interrogatorio de acuerdo a cada zona en la cual vamos a examinar a los pacientes. Entonces, acá tenemos el paciente hospitalizado, el paciente que tiene muchos estudios, muchas evaluaciones, más tiempo para examinarlo, pero también es un poco más complicado. El paciente que viene de repente sumamente pálido, de repente con sangrado, de repente con un dolor, que uno tiene que actuar e intervenir de inmediato. O la consulta externa en la cual uno tiene que tener un tiempo disponible. Acá saber que los signos y síntomas son importantes y saber que el síntoma más importante que tenemos en lo que es, no solamente por la importancia, sino por lo frecuente es el dolor abdominal. Y saber que el paciente no nos vamos a quedar conformes sabiendo que el paciente tiene dolor, sino el dolor, dónde se ha iniciado, cómo se inició, dónde está localizado, hacia dónde va, qué tan intenso es, qué cosa es lo que lo calma, qué cosa es lo que lo agrava, ¿no? Ese tipo de dolor, ¿cómo es? No, uno no se queda conforme diciendo, el paciente me duele. ¿Cómo le duele? Le tuerce, le quema, le hinca,
le aprieta, el dolor es continuo, me duele muy intensamente y después como que me pasa, o es un dolor que tiene periodos de alivio y periodos de exacerbación. Entonces, el dolor, la sensación de náusea, que es el deseo inminente del vómito, esto también es un factor importante en la patología digestiva, sabiendo que la náusea y el vómito no son exclusivos de enfermedades digestivas. Uno puede tener este tipo de molestias y ello no va a hacer que uno se cierre o concluya que el problema es puramente digestivo. Puede haber problemas de náusea y vómitos que no tienen este origen de tipo intestinal o digestivo. Otros síntomas que son sumamente específicos y que nos ayudan a orientar mejor la enfermedad es el término disfagia, ¿no? Que es un término que nos indica que hay una alteración en del pasaje de los alimentos, que puede ser una disfagia alta o faringoesofágica o una disfagia baja o esofágica propiamente dicho. La disfagia alta es la cual el paciente tiene dificultad para pasar el alimento. Lo tiene en la boca, pero no puede pasarlo en forma adecuada. Y principalmente van a tener regurgitación y pueden tener una aspiración. Y la disfagia baja es el paciente pasa el alimento, pero después de pasarlo tiene dificultad para que éste llegue al estómago. Y puede ser solamente para sólidos o puede ser para sólidos o inclusive líquidos. Entonces ese síntoma también es un síntoma importante. Luego de ello tenemos otros síntomas que nos orientan bastante a patologías esofágicas, como es la pirosis, una sensación de quemazón, una quemazón retroesternal, como que el ácido está subiendo del estómago hacia el esófago. La regurgitación, que es el retorno de contenido del ácido o del alimento hacia la boca o hacia la garganta, y también puede haber la aerofagia, que es algo bastante común, que puede ser una deglución excesiva de aire. Además de ello, otro de los síntomas que son importantes son los síntomas en los cuales hay alteración del ritmo defecatorio y tenemos tanto la disminución de la frecuencia y disminución del tamaño que puede verse en el paciente estreñido, o el aumento de la frecuencia o disminución de la consistencia de las heces que viene en la diarrea. Y estos datos también tenemos que ver las características de las heces, el aspecto de la deposición, y esto para el estudio del estreñido, como también para el estudio del paciente con diarrea. Entonces, estos síntomas uno tiene que preguntar en detalle, no solamente si está haciendo deposiciones suaves, sino qué consistencia, qué características, si es que tiene pujo, si es que tiene tenesmo, si el paciente está con deseos, después de hacer la deposición, de seguir haciendo o que la hace con bastante incomodidad, un poquito de dolor. Esos son datos importantes en el paciente al cual viene con estos datos, ¿no? Otro aspecto importante de los síntomas, que parece mentira, casi no hay mucho investigación, es el aumento del volumen, la distensión abdominal, la hinchazón. Esto puede ser por gas, acumulación de gases, el meteorismo, por líquido como ascitis o por una masa sólida, tumor, un quiste gigante de ovario. Entonces, estos datos de distensión abdominal son importantes tenerlos en consideración, y hay de los cuales hay variaciones con el gas que así como aumenta puede desaparecer, y otros en los cuales son más fijos. Otro de los aspectos importantes de los síntomas es la presencia de coloración amarilla de piel y mucosas, y así pues, tenemos que tener, y eso es un dato importante, coloración amarilla de la piel y de las mucosas, a diferencia, por ejemplo, de algunos aspectos dietéticos como los que
toman exceso de zanahorias o exceso de papaya y pueden tener la piel, pero no las mucosas de color amarillento. Y se van a acompañar de coluria, que es la coloración de la orina, hipocolia, que es la falta de color de las heces, acolia es cuando hay ausencia de color. El prurito y el dolor también pueden ser síntomas acompañantes de ictericia, y esto va a ser importante para un adecuado estudio diagnóstico. Un aspecto que también se va a revisar en los capítulos posteriores va a ser lo que es la hemorragia digestiva. Y estos datos también son importantes diferenciar si el paciente tiene melena, rectorragia, hematoquesia, si el paciente tiene hematemesis. Ya hemos visto el diagnóstico diferencial con hemoptisis, con epíxtasis, para aquellos pacientes en los cuales se ve que hay sangrado por la boca. Después de estos principales síntomas que tenemos, el examen físico es un dato importante a evaluar. Entonces ya el paciente nos ha dicho qué es lo que siente y después de ello tenemos que comenzar a evaluar al paciente. El paciente, si está en una actitud activa, está en una actitud como cansado, asténico, la facie, si una facie en la cual está adelgazado, una facie que está enfermo, una facie ictérica, y luego de ello comenzamos, el tubo digestivo empieza desde la cavidad oral, y entonces uno en la cavidad oral puede comenzar a encontrar algún tipo de alteración que nos puede indicar que tiene algún problema digestivo. Y como hemos visto, el evaluar al paciente, si hay palidez, si hay dolor, si el paciente está sudoroso, si el paciente presenta ictericia, eso nos va a indicar qué interrogatorio, qué preguntas vamos a hacer en estos pacientes. Como hemos visto, el examen es de todo el organismo, de todo el cuerpo. Si bien enfocamos bastante el estudio en el abdomen, el estudio de la piel también va a ser importante para ver el color, para ver si es que hay los dedos en palillo de tambor o los dedos hipocráticos, la presencia de vello axilar y pubiano disminuido, la pigmentación en los labios, como se pueden ver en los pacientes que tienen el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Hinchazón, la presencia de estas telangiectasias que le llaman también arañas vasculares que se ven en pacientes con enfermedad hepática, las hemorragias cutáneas, la presencia de acumulación de grasa, ya sea en forma de santelasma alrededor del párpado como santomas, mucosas de color marrón oscuro, son datos que nos pueden ayudar para sospechar algún tipo de patología digestiva. E indudablemente el examen más importante en el paciente que tiene problemas digestivos va a ser el abdomen, ¿no? Y entonces vamos a inspeccionar el abdomen, y un aspecto importante del examen del abdomen es las diferentes áreas que tiene el abdomen para poder evaluarlo. Antes de ingresar a eso, hacemos un pequeño repaso de lo que es la coloración a la vista de lo que es el síndrome ictérico, en el cual la bilirrubina va a producir las características de este color bastante típico, que nos va a decir que el paciente tiene casi siempre una enfermedad hepática, pero no exclusivamente enfermedad hepática. Y saber que hay diferentes tipos de enfermedad hepática, que ya lo van a ver en el capítulo de ictericia, en el cual la ictericia puede ser muy tenue o flavínica, que generalmente es por un problema de hiperurinemia de tipo indirecta, un color amarillo rojizo que se ve más en enfermedades hepáticas, y un color amarillo verdoso que se ve más en enfermedades de las vías biliares, ¿no? De todo eso es un aspecto importante a poder evaluar en los pacientes con ictericia. Y una serie de datos clínicos que nos ayudan a tener el diagnóstico definitivo. En el paciente, como en todos los pacientes con enfermedades
digestivas y todos los pacientes con enfermedades, uno no solamente ve lo más distintivo, sino aquellos síntomas acompañantes para con ello poder hacer un síndrome, inclusive un diagnóstico de una enfermedad. Aquí, como hemos visto, el color de la orina, el color de las heces son parte del síndrome ictérico y eso nos va a indicar, por ejemplo, la presencia de coluria nos indica una hiperbilinemia de tipo directa. La ausencia de coluria en un paciente ictérico nos indica que el paciente tiene una hiperbilinemia de tipo indirecta. Y la presencia de acolia nos indica que la bilirrubina no está llegando a las heces y por eso es que no se colorea, ¿no? Todos esos datos son sumamente importantes en el estudio de la enfermedad hepática, ¿no? Y después estamos viendo la inspección y entonces generalmente al paciente cuando uno le pregunta qué molestia tiene o qué lesión tiene, uno generalmente le dice del ombligo para arriba o del ombligo para abajo. Y entonces uno puede decir entonces que tiene un dolor o una molestia en el hemiabdomen superior o en el hemiabdomen inferior. Y luego se puede preguntar si es a la izquierda o a la derecha y con ello uno puede hacer un descarte si es que esto es en el cuadrante superior derecho y cuadrante superior izquierdo. Lo más importante en una historia, un relato, es poder definir con claridad dónde uno encuentra la alteración. Y este es un dato general que nos ayuda bastante. Primero, para saber si es que es en mi abdomen superior o en mi abdomen inferior. Y después, ya un aspecto un poquito más fino, como que hacemos una especie de nichi y dividimos al abdomen en 9 segmentos. El segmento superior central es el epigastrio, ¿no? El epigastrio, entonces el paciente dice justo debajo del esternón o debajo y ahí uno puede definir la zona del epigastrio. Luego tenemos al lado derecho, por debajo de las costillas, el hipocondrio derecho, al lado izquierdo, el hipocondrio izquierdo. Luego el flanco derecho, la región umbilical o mesogastrio, que es la zona del ombligo, en el lado izquierdo, el flanco izquierdo, y finalmente tenemos la fosa ilíaca derecha, tan famosa porque ahí el dolor referido del apéndice se encuentra, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Entonces, al dividir en estos 9 segmentos, esto nos ayuda a afinar mejor el diagnóstico y que el paciente indique mejor dónde tiene la sensación dolorosa o dónde se encuentra una lesión. El paciente le sale un bulto en la fosa ilíaca izquierda, de repente es una hernia inguinal izquierda. Cuando evaluamos la pared abdominal, tenemos que evaluar la forma, volumen y simetría del abdomen. Si el abdomen está protruido y simétrico o si de repente el abdomen está retraído. En el abdomen protruido, obviamente, vamos a ver si es que esto es por esa distensión abdominal, por la presencia de un tumor, de líquido, etc. Entonces, la inspección es importante ver estas características del volumen y qué características tiene. Y un aspecto importante en la inspección es la presencia de cicatrices, orificios, fístulas, circulación colateral, moretones, hematomas, etc. Entonces, y eso es muy útil para poder determinar. El paciente de repente en la historia nos habló de muchas cosas, pero no nos dijo que había sido operado del apéndice. Y uno de repente encuentra una lesión apendicular. Ahora que hay la cirugía laparoscópica, pueden operar muchas enfermedades del colon, del apéndice, de la vesícula, con la laparoscopía y las cicatrices son más pequeñitas, pero uno las puede notar.
En la zona del ombligo también ver algún tipo de lesión, si el ombligo está protruido, si hay algún tipo de hernia, etcétera. Todos esos aspectos son importantes en la inspección, ¿no? Acá vemos que este abdomen, normalmente tenemos la apéndice sifoide del esternón y normalmente hay una depresión y luego una pequeña elevación en la región del ombligo. Acá el abdomen está distendido, un poquito brilloso, eso indudablemente está fuera de lo normal. Como están viendo acá, en estos esquemas, las cicatrices nos pueden ayudar a determinar si el paciente ha sido operado en una paciente del sexo femenino. Esta lesión, esta cicatriz de Van Steel es típica de las cesareadas que no quieren tener una cicatriz muy amplia. La antigua cicatriz de Kocher, que era como una diagonal por debajo del hipocondrio, la cicatriz también antigua de apendicectomía, las cicatrices en el medio umbilicales, o las laparotomías exploratorias superiores o inferiores, y también hay cicatrices para pacientes que han sido operados de los riñones, etcétera. Entonces, el encontrar estas cicatrices nos va a ayudar a tener un mejor diagnóstico. Luego de ello tenemos la presencia de lesiones en la piel como estrías, circulación colateral, y aquí en este punto que es B se puede ver una hernia en la región de tipo inguinal. Un aspecto importante de lo que es el examen físico en el abdomen, que es recomendado que después de la inspección venga la auscultación. Eso se hace para que los ruidos hidroaéreos, los ruidos intestinales, no sean alterados por las maniobras de palpación. Entonces, en el paciente que se hace el examen físico del abdomen, después de la ectoscopía, siempre viene la auscultación para escuchar los ruidos hidroaéreos sin haber sido modificados, porque se ha estado palpando, presionando el intestino, y eso hace que de repente los ruidos sean alterados. Entonces, y eso es ideal o especial en los pacientes que vienen de emergencia con un abdomen agudo, en los cuales la ausencia de ruidos intestinales indican hilio paralítico, y los ruidos incrementados, aumento de ruidos intestinales, se denominan hilio mecánico, ¿no? Entonces, es algo que se hace en la ocultación. Pueden haber ruidos gástricos de sucusión o bazuqueo en los pacientes que tienen obstrucción pilórica. Y también, junto a los ruidos intestinales, uno va a auscultar los ruidos cardíacos, ¿no? Entonces, la prolongación del latido aórtico en el abdomen es importante, porque ahí se puede encontrar de repente un soplo que no hay en el corazón, y eso nos puede indicar un aneurisma abdominal, ¿no? O en la zona renal puede haber un soplo y el paciente puede tener una lesión a nivel de la arteria renal que es causante de una hipertensión arterial secundaria de tipo renal, ¿no? Entonces, todos estos soplos son importantes en lo que es el examen físico y se hacen inmediatamente después de la ectoscopía. Acá vemos el método combinado de palpación y auscultación para ver el chaputeo de succión en la obstrucción pilórica, que nos indicaría un posible tumor gástrico. Y aquí vemos los ruidos arteriales, donde vamos a palpar en el paciente que tiene problemas de soplos cardiovasculares. La palpación es importante que la palpación se haga con el abdomen totalmente relajado. Y la palpación, como ven, es una palpación primero con una mano
para evaluar la sensibilidad de la pared abdominal. Entonces el paciente, uno puede ver si es que tiene sensación de dolor superficial, ¿no? Y generalmente la sensibilidad nos ayuda a evaluar los pacientes que tienen inicios de un cuadro doloroso abdominal por una inflamación, ya sea del apéndice, de la vesícula, una presencia de una hernia. Y generalmente la palpación bimanual es para evaluar con mayor intensidad la presencia de tumoraciones, ¿no? La presencia de un tumor a nivel del colon, la presencia de impactación fecal, la presencia de una hepatomegalia, la presencia de una esplenomegalia, se van a evaluar mejor con el examen bimanual. La palpación superficial es para ver tono, resistencia muscular, hipersensibilidad a masas, y la palpación profunda para precisar las características de las masas, los límites de diversos órganos y los puntos dolorosos. Palpación también de los orificios como una cicatriz, las hernias y también la diástasis de los rectos. ¿Qué cosas son la diástasis de los rectos? Que el músculo recto que está en la pared del abdomen están un poco separados y eso puede aparecer como si fuera una hernia y solamente es una separación de los músculos rectos. El signo del uraco, que es un remanente de la vía renal primitiva, que puede en algunos pacientes presentar hasta orina que viene de la cicatriz umbilical, ¿no? del ombligo. Un aspecto clásico en el estudio de la palpación es que cuando uno tiene una distensión abdominal, como vimos en el paciente que estaba sumamente hinchado, queremos ver si es que esa distensión abdominal de repente es por líquido y si es que ese líquido está en el peritoneo o no, ¿no? Y entonces el signo de la oleada es un dato importante. Pongamos acá en el signo de la oleada una mano lo que hace es presiona la pared abdominal para ver si es que hay una ola de líquido que está en el peritoneo y la otra mano lo que es percibir esa onda. Entonces, para que esta mano del medio, que en este caso puede ser del mismo paciente o de un ayudante, un auxiliar, nos ayuda a ver que este impulso de la palpación no se transmite en la piel, sino solamente en el líquido que está en este peritoneo, en el caso de que fuera positivo, ¿no? Entonces, el signo de la oleada es un dato importante. El signo de la oleada positivo nos indica que hay líquido en el peritoneo, algo frecuente en los pacientes que tienen cirrosis. La palpación, tenemos acá algunos puntos importantes de dolor, ¿no? El signo de Murphy, que es no propiamente un punto, hay lo que llaman puntos y hay lo que llaman signos. Acá tenemos dos signos y hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces, el signo es que uno pone la mano y en el paciente con el Murphy, uno le pide al paciente que respire y si el paciente tiene que aguantar la respiración porque le duele, eso se indica signo de Murphy positivo y nos indica inflamación de la vesícula. Mientras que el punto de Robson, el paciente no se le pide que respire, pero uno traza una línea desde el hombro hacia el ombligo y en la zona que se cruza con la costilla, justo por debajo, uno aprieta. Y si es que duele, eso nos indicaría el punto de Robson positivo, que indicaría que la vesícula está inflamada. Así también el famoso punto de McBurney es el punto en el cual uno traza una línea desde el ombligo hasta la cresta ilíaca anterior superior, lo divide en 3 partes y la parte más externa al ombligo, el tercio de esta parte, si uno presiona, ahí si es que hay sensibilidad dolorosa, nos indicaría un McBurney positivo con una sospecha fuerte de que el paciente pueda tener una apendicitis. El punto de Clado y el punto de Lange también son
puntos sucedáneos que nos indican inflamación apendicular. Y el signo de Ropsig es un signo en el cual uno presiona lo que vendría a ser el opuesto al punto de McBurney, y al presionar este punto, el paciente tiene dolor en la zona del apéndice, es decir, en el lado opuesto. Y esto también es un signo de una inflamación del apéndice, ¿no? Esos son puntos de palpación que son muy comunes y muy frecuentes que uno puede encontrar en la práctica clínica en el paciente de emergencia. Ahora hay muchos estudios, se hacen ecografías, se hacen una serie de radiografías, pero siempre los puntos clínicos van a ser el punto de inicio y muchas veces el diagnóstico se da con estos puntos, es decir, que son positivos. Saber que normalmente uno puede llegar a palpar el hígado en algunos pacientes, el riñón en pacientes muy delgados, se puede llegar a palpar la aorta, se puede llegar a palpar la zona del ciego, el útero, la vejiga, el sigmoides, especialmente si está ocupado, son algunos de los órganos que uno durante la palpación se puede encontrar, ¿no? Pero, por decir, palpar el páncreas o el vaso, siempre van a ser datos que nos indican algo patológico. Y el último punto del examen físico, que también es importante, es el percutir, ¿no? Un aspecto importante del abdomen es que el abdomen en su interior tiene asas intestinales, y esas asas intestinales tienen algo de contenido de aire, y eso hace de que el abdomen tenga cierta resonancia, y entonces si es que uno tiene zonas en las cuales hay líquido o zonas en las cuales hay mucho gas, eso nos va a indicar que puede haber una submatidez o puede haber un timpanismo, ¿no? Un aspecto importante de la percusión es en el paciente con ascitis, en el paciente que tiene una ascitis con algo que no está completo, lleno completamente de líquido. Un aspecto que va a ser es la matidez desplazable. El paciente está en decúbito dorsal y se va a encontrar al paciente que tiene en el centro, se percute resonante o timpánico, y en los costados se percute mate, porque el líquido ascítico se va a ir a los costaditos, a los costados, ¿no? Y si se le pone de costado, entonces el líquido todo se va, obviamente por gravedad, hacia abajo, y acá va a haber matidez, y aquí va a haber timpanismo. Así que donde uno había encontrado mate, en esta posición va a encontrar timpánico. Un aspecto importante de esto es que uno debe esperar al menos un minuto para poder hacer este tipo de evaluaciones. Luego de ello tenemos entonces, timpanismo, matidez, si es fijo, si es desplazable, es importante. Examinar el hígado también dentro del examen físico es algo importante. Tenemos que ver que el hígado puede ser normal, palparlo, ¿no? Pero de las características tiene que ver si es que es simétrico, asimétrico, si tiene consistencia suave, renitente o pétrea, si es sensible o no, si la superficie es lisa o nodular, si el borde es romo o afilado. Entonces, cuando se palpa el hígado, normalmente es una consistencia renitente, es decir, que se deja deprimir, no duele, es lisa y el borde tiende a ser afilado, ¿no? Los otros datos nos indicarían algo que hay que tener que evaluar. No significa que esté anormal, ¿no? Pero claro, una consistencia pétrea sí casi siempre, pero hay algunas cosas que son bastante, que hay que evaluarlas posterior, pero esos datos importantes lo que tenemos que ver. Hemos visto que la palpación del hígado, generalmente uno puede empezar desde lo que vendría a ser la fosa ilíaca derecha y sube hasta llegar a la zona del hipocondrio. Y al paciente uno le pide que respire para que el diafragma
baje un poco el hígado y uno pueda llegar a palpar el reborde hepático. Puede ser a través de una mano o también dos manos, o también hay algunos que hacen la maniobra de como que tratar de atrapar el hígado por encima de las costillas, ¿no? Son formas de llegar a palpar el hígado. Y la percusión del hígado, obviamente el hígado como es sólido, entonces uno puede evaluar el span o altura del hígado. Uno comienza desde el tórax y entonces palpa o percute la resonancia del aire que está, hay resonancia, y cuando llega a la parte superior, que más o menos en el espacio, en el sexto espacio intercostal, uno va a encontrar la matidez hepática. Y normalmente la matidez hepática en el adulto tiene una altura que llega a los 14 centímetros. Entonces uno encuentra mate entre lo que vendría a ser entre 10 a 14 centímetros, es lo que llaman la matidez normal del hígado. Por debajo de 10 es un hígado pequeño, por encima de 14 o de 15 ya es un hígado grande. Entonces ahí está, dice span hepático 11 centímetros, pero no, realmente el span hepático es un poquito mayor. Quinto espacio intercostal de la línea medioclavicular es que uno comienza a palpar el hígado. En el hígado puede haber soplos, es algo poco frecuente, pero generalmente nos indica algún problema de aumento del flujo en el sistema de irrigación. El vaso normalmente no se palpa. Normalmente no se palpa, y cuando uno quiere palpar el vaso, lo ideal es tratar de palpar el vaso a través del... Un momentito. Sí, sí, doctor. Disculpe, doctor, solo en clase, creo, ¿no? Sí, en clase. Ya, lo llamo más tarde. Sí, más tarde. Ya, hasta luego, gracias. Sí, estaba el doctor Díaz que estaba preguntando para ver cómo estaban presentes. Sí, pues ahora tengo que ver aquí. Lo malo pues que con esto del Google Meet, ya después vemos eso, no hay problema. Entonces el vaso normalmente no se palpa y hay que ver las características del vaso. Para poder palpar el vaso en forma adecuada es un dato importante la posición. Esta es la maniobra de Nageli. Aquí, bueno, no está tan bien el modelo. Generalmente uno tiene una pierna extendida y la otra flexionada. Y eso ayuda a que el vaso, que normalmente está intraabdominal, si es que está crecido, sea más fácil de poder evaluarse. Y el vaso, a diferencia del hígado, mientras que el hígado crece de arriba hacia abajo, el vaso crece en forma diagonal. Entonces, cuando uno comienza a examinar un vaso que sospecha que ha crecido bastante, uno comienza de la fosa ilíaca derecha y se va hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces, ahí es lo que podemos hacer, la palpación del vaso. Pero generalmente el vaso es mejor percutirlo y se sigue la línea axilar media y generalmente entre la novena y décima costilla uno podría encontrar el vaso, pero normalmente es muy difícil la evaluación. Entonces, habitualmente el vaso está en esta posición por detrás de la línea media. Esto podría ser una percusión normal del vaso, pero como el vaso es bastante pequeño, en el paciente normal que no tiene una esplenomegalia es bastante difícil de evaluar, ¿no? La vesícula también, normalmente la vesícula tampoco se palpa, pero puede haber factores como puede ser que la vesícula se haya llenado de contenido de bilis, en lo que llaman la palpación de la vesícula de Courvoisier-Terrier, o la vesícula está muy inflamada y se forme un plastrón. Entonces, la vesícula inflamada va a haber dolor. Uno no puede palpar propiamente la vesícula, pero sí la parte inflamatoria. Y el signo de Courvoisier-Terrier es la palpación de la vesícula sana en pacientes con cáncer de páncreas o anculomas. Como que la bilis quisiera llegar, pero como está obstruido por el
cáncer de páncreas o porque la ampolla de Vater está cerrada, entonces la bilis que debería salir hacia el intestino se comienza a almacenar en la vesícula y hace que aumente de tamaño y se sienta como una especie de pera en el hipocondrio derecho. Dentro del examen físico abdominal, el examen del recto es parte del examen físico y hay la forma de litotomía, que es como el estudio ginecológico, pero que obviamente no es una forma adecuada de explorar la zona del recto porque uno no puede ver bien la región anorrectal. Mientras que la posición de Sims, que estamos viendo abajo, es una mejor posición, pero indudablemente es algo que se examina ya no tan habitualmente en los consultorios, sino más bien en los pacientes hospitalizados o cuando se va a hacer procedimientos. Y a la ectoscopía vamos a ver las características de la región anal y perianal y vamos a evaluar en la región anal si es que hay fístulas, si hay fisuras, si hay hemorroides externos, si hay prolapso de la mucosa y una serie de lesiones que ya vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? La palpación digital también, porque dentro del examen anorrectal, el examen del recto es importantísimo para notar el tono del esfínter, las paredes del recto y el fondo del saco de Douglas en pacientes que puedan tener un proceso inflamatorio, ya sea ginecológico o inclusive en la misma apendicitis pudiera ser, ¿no? Acá se puede evaluar cómo el estudio puede evaluar adecuadamente la próstata y por eso en urología, en los pacientes que tienen un crecimiento de la próstata, es un examen sumamente útil para hacer un diagnóstico adecuado. Y vamos a ver la presencia de hemorroides, que es una patología sumamente común y que con el examen ectoscópico es mirando nomás uno puede. Aquí lo que hay, estos no son propiamente hemorroides, sino son repliegues cutáneos. Aquí puede haber habido anteriormente un hemorroide, el hemorroide se fue a la profundidad y quedó este exceso de piel, ¿no? Este sí es un hemorroide externo y estos son hemorroides internos que vienen de la parte interna del intestino, del recto en este caso. Y otro aspecto importante del examen físico es que el examen físico no solamente requiere el estudio del intestino, sino también lo que elimina. Y así podemos ver el paciente que tiene, por ejemplo, unas heces bastante cremosas, amarillentas y que flotan, que puede ser el paciente que tiene una esteatorrea o en los pacientes con insuficiencia pancreática, las heces muy claras con el paciente que tiene acolia. Estas heces negras en el paciente con melena, arriba vemos unas heces sanguinolentas que le llaman en jarabe de grosella que se ve en la intussusección y en el paciente hospitalizado siempre ver de repente en el baño qué es lo que hizo, ¿no? Porque el paciente puede decir que está presentando diarrea o el paciente está presentando estreñimiento, pero si uno lo puede ver, sería una forma complementaria del examen físico. La región inguinal también es importante y las hernias, ¿no? Y para ello es una cosa importante saber que el paciente, para evaluar las hernias, uno lo evalúa con el paciente de pie y eso hace que hernias pequeñas puedan ser notadas mejor. Hay la hernia inguinal, la hernia femoral, la hernia umbilical, la hernia epigástrica. Acá vemos el esquema de una hernia inguinal. No confundir con ganglios inguinales inflamados. Ha habido casos en los cuales han operado ganglios o inclusive han operado lipomas que han parecido que eran hernias y que propiamente no eran hernias, ¿no? Ese es un poco un resumen general de lo que es el interrogatorio del paciente con patología digestiva y cómo son las enfermedades
más comunes y cómo haciendo una evaluación adecuada de los cuadros clínicos uno puede evaluar bien a estos pacientes y llegar a buenos diagnósticos, ¿no? Los casos clínicos son sumamente orientadores para después con ello hacer nuevamente algún tipo de interrogatorio o algún tipo de pregunta adicional. No sé si es que hablando de preguntas adicionales, alguna pregunta, algún aspecto que queramos revisar o preguntar a alguno de los asistentes. Listo, más bien mil disculpas con esto de que no he podido yo tener el programa, lamentablemente sí pues con el Blackboard había más participación, pero por lo menos hemos dado la clase y espero que esto les sirva de una orientación adecuada para lo que es la continuación del curso. Listo, creo que estamos ya en la hora para cambiar y pueden ir a la clase de la doctora Gallegos y yo al grupo que no ha podido ingresar, en unos 2 o 3 minutos empiezo nuevamente la clase. Saludos.